Y estábamos conversando respecto a qué está ocurriendo con materia de aranceles y eso que señalabas, hacer promesas sobre algo que vas a ejecutar y finalmente no cumplirlo, que es parte de lo que estaba haciendo Donald Trump recientemente. Sin embargo, Donald Trump es un hombre de negocios, sabe efectivamente cómo manejarse en negocios y cómo gestionar este tipo de cosas. Está allí también presente la posición de Citgo en el mercado de remate en Estados Unidos. Estaba también en algún punto y parte de lo que ha ocurrido con Chevron en Venezuela podría deberse también a la posición que logró obtener en Guyana. Vemos a Exxon entrando nuevamente en Trinidad. ¿Qué estamos viendo allí de la reconfiguración del mercado energético y del tablero de negocios en Estados Unidos, que podría estar haciendo una mirada donde efectivamente se haga la vista gorda a algunos temas que son más importantes en materia económica que política? Sí, bueno, algo que es muy importante en Estados Unidos es que es un país que produce muchísimo petróleo, exporta muchísimo, procesa mucho en sus refinerías, pero esa producción que había sacado con el fracking está como en las últimas, ¿no? O sea, todavía le quedan unos años, tiene mucha fuerza, pero es como que ya se está viendo que está acabando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas empresas están buscando oportunidades por fuera, en Guyana, en Venezuela, en África, en todo el mundo, ¿no? Y claro, entonces se tienen que poner un poco más agresivos. Y hemos visto algo muy curioso. ExxonMobil en esta semana está anunciando unas inversiones en Guyana. Chevron compró la empresa Hess, que tiene operaciones tanto en el Permian Basin, en esa zona de Estados Unidos que produce tanto petróleo, y también se ha metido a través de la compra de Hess en Guyana. Sí. Que es, claro, en el mismo bloque que está ExxonMobil, que ha sido tan problemático. Y le gana la operación a Exxon allí, le gana el proceso arbitral que tenían. Sí, ahí lo que pasó es que está ExxonMobil y está una empresa china que es el CNOOC, ¿no? Que es de petróleo en aguas afueras. Estas dos empresas que estaban en consorcio con Hess dijeron, no, si va a venir Chevron, nosotros nos quedamos con la parte de Hess. Y entonces hubo un proceso de 2 años en el que al final Chevron ganó y se metió en ese consorcio. Y obtiene ese consorcio y luego de eso inmediatamente entra en la licencia. Es decir, Estados Unidos entiende, o la administración de Donald Trump entiende la importancia de Chevron en la región y básicamente le permite operar en Venezuela luego del triunfo en el bloque de Hess. Es verdad que han coincidido los dos eventos, sí. Efectivamente, vemos a un Exxon volver a Trinidad y hace rato ha estado latente la posibilidad de una vuelta a Venezuela. ¿Podrían permitírsele a pesar de los litigios que tiene con Venezuela? Bueno, eso es algo que en algunos momentos se ha discutido, pero no se ha llevado a ninguna conclusión. Y entonces, claro, también es verdad que en algún momento pueden llegar a un acuerdo con el gobierno de Venezuela. Y yo creo que sí, o sea, ExxonMobil le gustaría... ¿Le conviene más? Claro, bueno, le gustaría tener esas reservas petroleras por todo el potencial enorme que ya lo hemos dicho, ¿no? De petróleo, de gas que hay aquí, pero claro, sigue habiendo hay un tema político, ¿no? Y entonces ExxonMobil, de hecho, lo que ha promovido más bien es un cambio de gobierno en Venezuela antes que venir aquí y sentarse y negociar de una forma normal. Pero la posición de Donald Trump, y siendo de buena parte republicana la empresa, podría entonces entrar en algún tipo de proceso en Venezuela. El tema del remate de las acciones de Citgo también tiene una arista allí importante, pero tú señalabas algo fundamental y es cómo está en declive lo que es la producción a través del fracking, a través de Estados Unidos, pero no solamente por el declive que tiene, sino por lo costoso que es la operación y los niveles de precio que hoy día tiene el petróleo en el mercado mundial. Para Estados Unidos, impulsar aumentos de precio puede desfavorecerlo en materia de costos de energía y costos de gasolina, de todo lo que es combustible. Sin embargo, lo necesitaría para poder apuntalar el fracking. ¿Cómo podrían estar operando y hacia dónde podrían estar mirando o qué podría estar ofreciéndole Venezuela porque además es el socio perfecto, lo tienes enfrente, es el más cercano, geopolítica y estratégicamente es fundamental? Sí, hay una situación un poco cómica quizás en la política estadounidense, que es que Trump tiene esas empresas energéticas apoyándolo y quiere favorecer las empresas energéticas estadounidenses, ¿no? Porque esa es como su política. Sí. Pero al mismo tiempo quiere que los precios de combustible sean bajos. Y entonces hay como esa tensión, ¿no? Incongruente. Claro, y de hecho cuando había toda esta crisis con Irán, él está diciendo, no, mira, hay que hacer lo posible por bajar los precios. Pero un momento, los precios
para producir con el fracking, es verdad que se están subiendo bastante. Cada vez que se van usando esas reservas, el costo de sacar petróleo de ahí aumenta. Y Venezuela podría ser una Sí. forma de destrancar ese juego, forma rápida y eficiente. Sí, exacto, porque los costos de producción aquí son mucho más baratos, o sea, lo que cuesta abrir perforar un pozo y operarlo es mucho más barato aquí que en esas zonas de Estados Unidos donde están haciendo el fracking. Y también hay una especie de sinergia a la que se podría llegar, porque estamos hablando de tipos de crudo de petróleo muy diferentes. En el fracking es un tipo muy ligero, que de hecho se puede usar para alimentar, procesar el crudo pesado que se produce aquí en Venezuela. El extra pesado, exacto. Y este puede ir a las refinerías de Estados Unidos, que es lo que ha estado pasando durante décadas, podríamos decir incluso un siglo. Ahora, en medio de esto está la deuda venezolana y antes de finalizar me gustaría revisar tu opinión respecto a esto, porque si bien hoy día esa deuda está allí en morosidad, en impago, quien logra posicionarse de esto en algún momento va a recibir un pago, porque eso puede ser un mecanismo también de negociación por parte de alguno de los gobiernos. No, exacto, y de hecho eso también se ha tocado de una forma política desde el gobierno de Estados Unidos, sí. Por lo menos en la administración Biden eso lo vimos bastante claro. Porque claro, lo que está pasando es que ahí hay una sanción que dice, mira, los acreedores no pueden reestructurar esa deuda, porque si no le estarían favoreciendo al Estado venezolano, ¿no? Al gobierno de Maduro. Entonces, esa deuda no tiene ningún valor, pero en algún momento se va a reestructurar y es un país con muchos recursos, con muchos activos del Estado, o sea, si en algún momento estuvieran pensando en hacer algún tipo de canje, hay una cantidad de empresas públicas, de recursos naturales, y no solo el petróleo, sino estamos hablando de todo, ¿no? De minería, de gas, claro. De todo. Entonces, en algún momento se podría, como quitando esa sanción que pesa sobre la reestructuración de la deuda, se podría desbloquear ahí un potencial enorme. Entonces, por eso hay algunos fondos de inversión que se han metido como en esa apuesta, sí. Que en algún momento se va a desbloquear. Bueno, había una sanción que bloqueaba que los estadounidenses compren esos, sí. Bonos en morosidad, ¿no? Y dijeron, bueno, vamos a quitarla porque si no, esos bonos se van a otros. Se hablaba mucho como de fondos de inversión que no se sabía muy bien qué está detrás. Fondos buitres que se hablaba en algún momento. Exacto, pero se hablaba de unos fondos como en Emiratos Árabes, sí. En Turquía, en Rusia. Entonces dicen, bueno, un momento, se nos están yendo los bonos para allá y entonces el día de mañana cuando toque hacer una reestructuración no van a ser bancos estadounidenses los que están hablando, sino que van a ser, no sé, chinos, rusos o algunos. Y es lo que les dio miedo en algún momento al gobierno de Estados Unidos. Y fue el momento en el que se elimina esa prohibición, esa restricción. Claro, se mantiene, se pueden todavía transar o comprar, claro, algunos de estos instrumentos. Entre las últimas operaciones o licencias, sí, que se han permitido está. Eso es algo que hizo Biden y la administración Trump no ha tocado porque no han visto la necesidad y lo cierto es que esa prohibición, en primer lugar, no tenía mucho sentido. Claro, no le favorecía. Bueno, tu visión general del panorama, ¿qué crees que puede pasar en los próximos días, en los próximos meses? ¿Qué podríamos estar viendo en el mercado? Bueno, pues yo creo que, sobre todo en el tema de licencias, quedamos todos a la expectativa de ver qué es lo que va a seguir haciendo la administración Trump. Sí que, en lo general, podemos ver que están tirando más hacia negociar y que no ven una expectativa de llegar aquí forzar algún tipo de cambio. De ninguna otra forma. Y yo creo que sí, vamos a ir viendo más negociaciones. Habrá un tema de la velocidad, porque estas cosas, incluso con la administración Biden, que estaba más acelerado, tardó bastante, o sea, toda la duración de esos 4 años de su presidencia, para lograr algo muy pequeño, que fueron unas pocas licencias petroleras, ¿no? Efectivamente. Bien, te agradezco habernos atendido la tarde de hoy para Noticias Globovisión Economía. Elías Ferrer, director de Orinoco Research, estaba con nosotros la tarde de hoy. Hemos llegado al final. Recuerde, como siempre, que la información usted la amplía a través de GB-Economía. Tengan todos una feliz tarde. Sigan en la programación de Globovisión.